Gracias. Ahí está. Muy bien. Todo tuyo, Marcelo. Ok, bueno, en realidad la idea no era hablar en este rato solo de las defraudaciones, sino de la ciberdelincuencia de contenido patrimonial en general, ¿no? Ustedes, si entiendo bien, estuvieron disponibles 3 videos. En el tercer de esos videos cortos era donde hacíamos alguna referencia a este tipo de delincuencia informática. Entonces, bueno, un poco la idea en este rato que vamos a estar juntos era profundizar un poco en esos temas, ¿no? Como siempre les digo, ahí en la imagen inicial tienen las direcciones del blog de mi cátedra y un blog específico sobre temas de delincuencia informática, y ahí tienen algún material adicional disponible para el que quiera consultarlo, ¿no? Y bueno, entonces comenzamos con esto. Naturalmente que la idea de una distinción dentro de la delincuencia informática, dentro de lo que algunos llaman delitos informáticos, ha sido que en general se lo suele clasificar en aquellos tipos de conductas que afectan sobre todo lo que tenga que ver con la intimidad, y otros tipos de conductas que afectan sobre todo lo que tiene que ver con lo patrimonial. La incidencia de lo que tiene que ver con lo patrimonial naturalmente ha ido creciendo en la medida en que nosotros vamos observando cómo paulatinamente nos van llevando de la economía que uno llamaría analógica, esa que Marcos y yo, que peinamos canas, vivimos de otra manera. Tal vez los jóvenes ya no tanto, pero cuando nosotros éramos chicos, básicamente las cosas se manejaban en efectivo, y se pagaba en billete y en moneda contante y sonante. Te aclaro, Marcelo, que yo soy cada día más joven, peino canas, porque cada día más joven lo que manda es el espíritu, O sea, vos sabés que, no sé si será por la tenemos resolución de la cámara, pero tal vez no me di cuenta de esa parte. Bueno, en síntesis, digamos, se está pasando rápidamente de una economía en donde, digamos, lo que primaba era el uso del billete, de la moneda contante y sonante, hacia una economía en la que se va cada vez más rápidamente prescindiendo del efectivo, ¿no? Incluso en un contexto en el que diríamos que el manejo del efectivo se vincula con la posibilidad no simplemente de una persona solvente, sino de una eventual maniobra delictiva. Es decir, empezamos a crear dispositivos y reglamentaciones por las que tratamos de minimizar el uso del efectivo, y bueno, y cada vez menos cosas se pueden pagar en efectivo, y de hecho cuando una operación se hace en efectivo, por encima de determinados valores, hasta aquel con quien interactuamos podría ser alguien que esté obligado a hacer un reporte de operación sospechosa, justamente porque nosotros estamos, digamos, evitando la bancarización de una operación, ¿no? O sea, pasamos de una economía en la que digamos, lo que valía era tener efectivo. Rico MacPato se tiraba dentro de la bóveda entre las monedas de oro, a otra economía donde los actuales multimillonarios abren la boca y provocan que, por ejemplo, las monedas digitales suban o bajen
de acuerdo a lo que hacen con un tuit, ¿no? En las últimas semanas hemos visto claramente como un par de actuaciones y un par de tweets de Elon Musk subían o bajaban el Bitcoin de una manera asombrosa, ¿no? Y gente que se enriquece y que se empobrece en un chasquido de dedos. Bueno, hacia esa economía, entonces, avanzamos, pasamos de la economía analógica a una economía electrónica o digital, pasamos a integrar una sociedad en la que lo que vale es el dinero electrónico, una sociedad sin efectivo, y ahora estamos viviendo que aparte particularmente en este tema que nos toca hablar hoy, se ve cómo viene incidiendo muy fuertemente la aparición de lo que podemos llamar criptomonedas o monedas virtuales, ¿no? Si sobre esto tuviéramos que buscar algún tipo de normativa, por lo menos en nuestro país, esta normativa todavía es muy básica, es muy primaria. De hecho, el 11 de noviembre pasado ingresó en la Honorable Cámara de Diputados el primer proyecto de ley regulatoria de las transacciones y operaciones civiles y comerciales de criptoactivos, una iniciativa que creo que ingresó en diputados por algunos de los representantes del oficialismo, y si a uno la pone y dice, bueno, ¿y qué consiste esta moneda virtual, esta criptomoneda? Hay una resolución, la 300 de la Unidad de Investigación Financiera, que es de junio de 2014, que en su artículo segundo nos dice que a los efectos de la presente resolución se entenderá por monedas virtuales a la representación digital de valor que pueda ser objeto de comercio digital y cuyas funciones son las de constituir un medio de intercambio y o una unidad de cuenta y o una reserva de valor, pero que no tiene curso legal, ni se emiten, ni se encuentran garantizadas por ningún país o jurisdicción. La pregunta del millón, naturalmente, es si esto es, digamos, la aparición de un sistema monetario y financiero privado, digamos, fuera del alcance de cualquier país, o hacia dónde nos vamos a dirigir con esto, ¿no? Por lo pronto, apenas unos meses antes de que la UIF diera esta resolución, hubo una comunicación pública del Banco Central de la República Argentina en el mes de mayo de 2014, donde se ponía, digamos, de manifiesto expresamente que las monedas virtuales, y singularmente se mencionaba al Bitcoin, que es la más popular de estas monedas, no tiene curso legal ni posee respaldo alguno. Digamos, el Banco Central advertía a los operadores, ojo que esto con lo que están operando no tiene curso legal y no posee ningún tipo de respaldo. La intervención de la UIF iba por el lado singular de tratar de advertir que este tipo de operatoria podía ser muy funcional, singularmente algunos delitos como el lavado de activos de origen delictivo o la financiación del terrorismo, ¿no? Y de hecho la resolución 300 trae algunas precisiones más en torno a esto. Pero bien, uno diría, ¿cuándo aparecen estas criptomonedas? Bueno, aparecen allá por el año 2009, el Bitcoin es la primera moneda virtual convertible, y después de estas han aparecido muchísimas. En general, uno ve que en los medios se suele hablar acerca del Bitcoin, pero la verdad es que hay muchas más, y de hecho podríamos anticipar una idea, cual es que justamente porque el Bitcoin es la más vieja, porque su cotización ha subido de una manera
increíble, digamos, antes de una caída que tuvo en los últimos días, había ya rozado y superado los $60.000 por unidad. Dentro del mercado de criptoinversiones hay una suerte de idea que se va instalando, cuál sería que si querés invertir estarías como llegando tarde a invertir en Bitcoin porque ya subió mucho, y entonces suele haber un ofrecimiento de algunas otras criptomonedas, ¿no? Ethereum, Ripple, Litecoin, Dogecoin, hay cantidades, decenas de ellas. Claro, y hay algunas que incluso son monedas virtuales falsas, y se están produciendo una gran cantidad de fraudes sobre la base de quienes aparecen con casas de cambio que incluso también pueden ser falsas, ofreciendo inversiones, y bien, es algo que de alguna forma podemos decir viene potenciando un poco la aparición de fraudes online en los últimos tiempos. Entonces, cuando hablamos de criptomonedas o monedas virtuales, estamos hablando de sistemas de intercambio basados en una unidad de medida o valor asignada por el propio mercado que la usa. Estamos hablando de una moneda convertible, es decir, algo que tiene un valor equivalente en otra moneda de curso legal. En realidad se trata de un sistema no regulado por intermediarios, sino por sus propios usuarios. Es un sistema independiente de la banca oficial, no tiene ninguna autoridad de administración, ni de monitoreo, ni de supervisión centralizada. De hecho, básicamente uno de los atractivos con lo que se lo presenta es que se trata de un sistema descentralizado, es decir, que se trabaja con un soporte digital sobre una base de datos que está distribuida entre los operadores con uso de criptografía y un anonimato. Algunos dicen un pseudoanonimato porque en realidad se utilizan seudónimos para ofrecer de esta manera, a partir de la criptografía y el anonimato, una seguridad básica al sistema, ¿no? Y el sistema funciona sobre un sistema operativo que es el P2P, el peer-to-peer, de código abierto, y una base de datos que funciona en cadena de bloques, es decir, la tecnología blockchain. El blockchain lo que genera es una operatividad como una suerte de un notario, ¿no? de un escribano público que lleva un registro no modificable de todas las transacciones que se hacen dentro del sistema. Es importante tener en cuenta que las transacciones son por direcciones, no por personas. Este hecho de que no sea por personas, por eso se habla de un pseudoanonimato, es lo que hace que sea dificultosa la trazabilidad de la nominatividad de los activos de que estamos hablando, y esto es una de las razones por las que esta tecnología, digamos, es bastante funcional o podría ser bastante útil al tipo de delitos de los que hablamos antes, lavado de activos o financiación del terrorismo, ¿no? Pero lo básico es que a través de blockchain lo que se hace es evitar duplicaciones y falsificaciones y dar certeza sobre la realización de las operaciones, que además son entonces irreversibles. Hay un sistema de validación global por estos operadores, usuarios desperdigados, que se realiza con un hardware especial, y justamente esta metodología hace que sea sumamente difícil que se pueda atacar con éxito al sistema, porque se necesitaría más del 51% del poder computacional disponible para poder generar algún ataque efectivo, lo que parece altísimamente improbable. Los que quieran profundizar sobre la parte tecnológica de esto, por supuesto, no cuenten conmigo. Yo puedo dar algún tipo de
análisis jurídico, pero estoy lejísimo de ser un especialista en informática, un ingeniero informático o alguien que tenga la formación técnica suficiente para explicar en detalle cómo funciona esto. Sí, digamos, estos datos básicos que nos permiten formular algún tipo de análisis jurídico. Si alguien, me pareció que alguien hablaba. Marcos, yo. Marcos. Te agrego un agravante. Tengo que reconocer que yo estuve entre los que se perdieron ser millonarios con esto, y todavía la gente de Interpol me lo recuerda, en una viejísima charla que se dio en FAPLA, yo no sé si estaba en una vieja charla que se dio en FAPLA, con Adrián Acosta, el representante de Interpol. Él explicó todo el tema de Bitcoin y salimos y le digo, pero escúchame, esto no puede caminar nunca. Me dice, mira, porque vos unas monedas apostaría, me dice, porque la verdad que esto está caminando. Y yo, nada, pero escúchame, no puede haber plata que se genere así de esa manera. Y no compré, tengo que reconocer que fui lo suficientemente arcaico para no entender, y sigo sin entender por qué el Bitcoin sigue subiendo de valor. Pero bueno, esto me pasa por no sé. Y nunca terminé de entender la tecnología blockchain. Lo que sí les digo es que empieza a ser cada vez más importante. Incluso ya hay portales, esto es muy interesante para que está en la justicia, en la parte de investigación, ya hay algunos emprendimientos que están trabajando en el aseguramiento de evidencia digital con tecnología blockchain en instituciones estatales, y es muy interesante porque llegás al juicio con toda la prueba validada, digamos. No me pidan cómo funciona tecnológicamente, porque no sé, pero lo vi explicado por fiscales que lo están usando y es muy interesante, digamos, validan toda la prueba, incluso están separados hasta por expediente. Por ejemplo, expediente 44, digamos, de la fiscalía tal, y ahí se va validando cada prueba electrónica que entra con tecnología blockchain para que cuando llega el momento del juicio se demuestra que la prueba fue inalterada desde el inicio hasta el final. Perdón, Marcelo. Agradecidísimo por el aporte, y comparto totalmente. Entonces, además de las canas, la ineptitud para ver dónde estaban las inversiones, porque naturalmente yo tampoco invertí en bitcoins como tantos otros, y nos perdimos la oportunidad de tal vez retirarnos de esto con una inversión que no tendría que haber sido tan grande, ¿no? Pero en fin, bueno, compartimos el mismo destino. Y el tema de la tecnología blockchain, por supuesto que la única utilidad que tiene no es la de las criptomonedas, y sirve para cualquier cosa que lleve la necesidad o la conveniencia de dar una certeza acerca de que una determinada información puesta de un determinado modo no puede ser cambiada. Entonces, por supuesto que a los fines probatorios puede ser de suma utilidad. Pero bueno, en este tipo de cursos, Marcos suele convocar a gente del área técnica informática de una grandísima solvencia, que es la que va a poder sacarle las dudas sobre el particular. Por lo pronto, digamos, me interesa marcar la idea de que este tipo de situaciones generan entonces una suerte de incremento de casos de delincuencia informática de carácter patrimonial. Vamos a ir volviendo en distintos momentos sobre algunos detalles de esto. Por lo pronto que el tema es un tema que ha generado enormes rentas, es claro, y es tan claro que el Estado, el mismo Estado que saca un comunicado para decirte, mirá, tené cuidado que esto no se trata de una moneda de curso legal ni tiene respaldo alguno, pocos años después, en esa ley macro, la 27430, cuando modifica el impuesto a las ganancias, introduce como objeto de tributo a las rentas provenientes de las monedas virtuales, que entonces van a ser gravadas a los efectos del impuesto a las ganancias. Así que, bien, el Estado, por lo menos para percibir el tributo, tiene muy en claro la existencia de esta economía, de esta moneda y este sistema financiero alternativo que se genera a partir de las
las monedas virtuales. Esto además se da, como en alguno de los pequeños videos anteriores habíamos marcado, en una situación en la que el incremento de lo que podríamos llamar la delincuencia informática se ha dado porque, bueno, la pandemia, entre otros efectos que tuvo muy claros, muy evidentes, es que el tener que estar confinados, por ejemplo, como estamos de nuevo estos días, hace que estemos mucho más tiempo conectados y que entonces el teletrabajo, el estar como estamos ahora, tomando clases online, el tener que comprar online, entretenernos online, y como decía el año pasado, hasta nos promovían el sexo virtual online por parte del Estado, hace que, qué bien que han aparecido mayores ocasiones para la ciberdelincuencia, y que esto se ha visto singularmente expresado en el incremento que se advierte en aquellas conductas disvaliosas de carácter patrimonial, tanto por robos de identidad como por fraudes online. Todavía no tenemos las cifras oficiales acerca del incremento del año 2020. La Asociación Argentina de Lucha contra el Cibercrimen ha estimado en aproximadamente un crecimiento del 60% de ciberdelitos durante el año pasado, en comparación con el anterior, pero además, dentro de ese 60%, lo que tiene que ver con phishing, con estafas con tarjetas y con hackeos en redes, se ha estimado que ha crecido ese rubro en particular alrededor de un 300%. La obtención de datos en redes sociales ha crecido aproximadamente un 60% solo en Facebook. Así que, bien, estos datos extraoficiales, digamos, los hemos visto reflejados con claridad con la aparición de sucesivas noticias de este tipo de hechos. Yo creo que en el primer video mencioné que la pandemia, entre otras cosas, nos había puesto sobre la mesa tal vez la necesidad de redefinir qué entendemos por alfabetización, ¿no? Porque hasta ahora, digamos, se consideraba alfabeta a una persona que tenía capacidad de lectoescritura. Y claro, ahora nos encontramos con que en marzo del año pasado en abril nos decían, bueno, hay que evitar los cajeros personas físicas, hay que evitar el contacto. Les dijimos a nuestros viejos, vayan a cobrar sus jubilaciones en los cajeros automáticos, y nos encontrábamos con que había directamente un grupo etario que estaba imposibilitado de realizar aquello que era simplemente ir a cobrar su jubilación. Y después nos sorprendíamos porque, claro, a cada viejo había que acompañarlo un joven para que le hiciera la operación, y resulta que terminaba juntándose más gente que la que se quería evitar con el movimiento de cajeros físicos normales, ¿no? Y estamos viendo cómo se han transformado ese grupo etario, por ejemplo, en una víctima preferente de todo este tipo de maniobras. Es decir, los obligamos a dejar de utilizar el efectivo, los obligamos a dejar de vincularse cara a cara con alguien para lo que necesiten, y entonces tenemos a alguien que no fue, entre comillas, educado, instruido para usar la tecnología, y entonces es disfuncional socialmente porque le falta, entre comillas, alfabetización. Es decir, no le alcanza con aquella escolarización que tuvo en su juventud, necesita otra cosa para vivir en este mundo. En fin, bueno, por lo pronto, no solemos tener muy buenas cifras oficiales. Cuando hay cifras oficiales tardan bastante en llegar. Todos tenemos la impresión, la sensación de que están pasando muchas más cosas que aquellas que el sistema conoce. O sea que seguimos teniendo el fenómeno de que hay
pocas denuncias, aunque ya sé que ustedes van a decir que cada vez tenemos más trabajo, pero está un poco esa impresión de que la cifra negra sigue siendo muy significativa, ¿no? Que conocemos muy poco de lo que en realidad está sucediendo. Y esto puede pasar por muchísimas cosas, puede pasar porque justamente la víctima, por ejemplo, no se reconoce como tal, no sabe que está siendo víctima, puede pasar porque discutamos eventuales lagunas de tipicidad, puede pasar porque nuestros operadores del sistema penal no están suficientemente capacitados, porque todavía les cuesta, nos cuesta entender algunas cosas de las que están sucediendo y saber cómo investigarlas y saber cómo probarlas y saber cómo manejar esa evidencia digital, cómo adquirirla, preservarla, validarla en un juicio. Es decir, hay una serie de factores que también pueden tener influencia desde este punto de vista. La aparición de soluciones tecnológicas que provocan tentativas y que esas tentativas directamente no se conocen, digamos, el éxito de la solución tecnológica, el éxito del antivirus, el éxito del firewall, lo que hace es evitar la consumación de los hechos, pero en correlato, una cosa que si se hubiera realizado en el mundo real, físico, en un cara a cara, generaría una intervención penal, aquí en términos generales no termina provocándola, y también vemos que en muchos casos puede ser que la víctima sea renuente a dar a conocer lo que ha pasado porque puede tener una mala publicidad derivada que le provoque más daño que el daño provocado por el hecho, por lo que puede preferir que el hecho siga sin conocerse, ¿no? Cuando uno habla de la delincuencia informática de repercusión patrimonial, es cierto que la primera impresión, lo primero a lo que uno se imagina es el campo de las defraudaciones, ¿no? Esas que Fernando Miró Linares dice, bueno, las defraudaciones son los casos que son una suerte de Moby Dick de la ciberdelincuencia. Son hechos que online se concretan a través de tramos de conducta que son independientemente típicos. Digamos que hay otras tipicidades que le son mediales en la estructura de la secuencia de actuación. Pero no solo eso, digamos, no se trata nada más que de las defraudaciones. Los espionajes industriales, la fabricación, introducción, posesión y facilitación de software para defraudar, los fraudes en las telecomunicaciones, los daños informáticos, las afectaciones a la propiedad intelectual, las afectaciones a la propiedad industrial, los delitos relativos al mercado y los consumidores, lo vinculado con la publicidad engañosa, e incluso, que ya los mencionamos, los delitos contra el orden económico y financiero son otros supuestos en los que podemos observar una delincuencia informática de repercusión patrimonial, ¿no? Y esta resolución 300 de la UIF, entre otras cosas, lo que hace es notar cuál es el riesgo que para la concreción de los tipos del artículo 303 o 306 del Código Penal, es decir, lavado de activos o financiamiento del terrorismo, se pueden dar porque justamente las maniobras que se realizan, bueno, particularmente en la Deep Web y a través de las criptomonedas, impiden, digamos, una adecuada trazabilidad nominativa de las operaciones. Además, hay un fenómeno de operación interjurisdiccional. Esto se realiza, por supuesto, sin respetar fronteras,
y se realiza sin intervención de bancos centrales. Dijimos, son sistemas descentralizados e independientes. Esto hace que además en muchas ocasiones las bases de operaciones estén en lugares, en jurisdicciones que no tienen controles de prevención de este tipo de actividades, es decir, por ejemplo, no siguen las recomendaciones del GAFI, y que de alguna manera también entonces dificultan que aquellos operadores que están obligados a informar en el marco de la legislación antilavado, es decir, todos estos sujetos obligados a comunicar los reportes de operación sospechosa, detecten y den a conocer este tipo de conductas, y de hecho la resolución 300 entonces lo que, entre otras cosas, pide es que todos estos sujetos obligados que identifica la normativa presten singular atención cuando se trata de operaciones realizadas en criptomonedas, ¿no? Así que, bueno, ahí tenemos otro campo donde esto está teniendo una importancia bastante significativa, ¿no? De hecho, por ejemplo, uno de los casos de fraudes con criptomonedas más conocido de principios de la década pasada, el caso Plus Token, es un caso en el que esta casa de cambio, digamos, operaba bajo jurisdicción de la isla de Vanuatu, uno de los estados más chiquitos que hay en el planeta, en el Pacífico Sur, también uno de los estados más pobres, y que, bueno, estaba siendo utilizado como una plaza financiera, un lugar de facilitado de lavado, y así se produjo un fraude enorme utilizando criptomonedas. En cuanto a la fenomenología de los llamados ciberfraudes, bueno, un poco como anticipó hace un rato Marcos, y que supongo que es la base de las discusiones de competencia que están teniendo, lo cierto es que la fenomenología es sumamente diversa y que en realidad, digamos, lo que podría hacerse, en caso de ser necesario, una suerte de trazado fino y distinguir lo que serían fraudes informáticos propiamente dichos de simplemente fraudes en los que hay alguna intervención de un medio informático, pero no son otra cosa que una suerte de reversión o de nueva versión de un viejo fraude, una simple adaptación tecnológica, ¿no? Esto ya había en su momento generado discusiones previos a la existencia de la ley 26.388 y el 75, inciso 16, y anteriormente en 2004 la incorporación, creo que la 24.390, la que incorporaba el inciso 15, perdonen si confundí el número, pero estoy viejo, tengo cada vez menos memoria. Pero el punto sería que antes del 15, antes del 16, naturalmente había una discusión bastante intensa acerca de determinadas conductas, si podían ser consideradas estafas, si en lugar de estafas se trataban simplemente de hurtos, de los que con mucha elegancia Gladys Romero llamaba hurtos mañosos, o si estábamos frente a conductas atípicas. Y respecto de determinadas maniobras en las que intervenía un componente tecnológico,
se volvían a discutir cosas que tenían que ver con estas posibilidades típicas. Bueno, no voy a hacer esta historia porque no habría tiempo, nos iríamos mucho, pero simplemente lo que digo es que este tipo de discusiones es una cosa como que reverberan, se mantienen en el tiempo, y van volviendo de tanto en tanto por algo. En este caso tal vez vuelve simplemente en el interés para ustedes porque hay una cuestión de competencia. Como decía hace un rato, para mi operación diaria, para el medio en el que yo me desempeño habitualmente, esto sería, como dicen los españoles, rizar el rizo, ¿no? O cortar pelos en el aire. Es algo que no tendría demasiado sentido profundizar simplemente porque no tiene ningún efecto práctico, es decir, daría lo mismo. Bien, Fernando Miró hace un listado bastante extenso, no necesariamente exhaustivo, de posibles ciberfraudes, y dice, bueno, fraudes que se realicen con tarjetas de créditos, fraudes con cheques. Él habla de estafas de inversión, digamos, pueden ser inversiones falsas, o inversiones en las que se ocultan gastos no previstos, o inversiones en las que se liquidan pérdidas que son inexplicadas, estafas piramidales online, o sea, todas cosas en las que puede haber un factor tecnológico, pero que realmente no son nuevas, es decir, una estafa piramidal, el clásico esquema Ponzi que tantos hemos escuchado en los últimos años. Incluso este esquema Ponzi es uno de los más utilizados dentro de los fraudes realizados con criptomonedas. O sea, si uno tendría que decir cuáles son las formas más habituales en que se cometen fraudes con criptomonedas. Bueno, por un lado, la existencia de casas de cambio falsas, digamos, una fachada de casa de cambio que se dedica a hacer criptooperaciones y que simplemente una vez que levanta una determinada cantidad de dinero, desaparece, ¿no? La vinculación con supuestas inversiones en una nueva criptomoneda, que va a ser el gran negocio, ¿no? Normalmente, como pasa desde que el mundo es mundo, en las víctimas de estafa, el ánimo de lucro exacerbado es un anzuelo maravilloso, es decir, te están ofreciendo ganancias del 10, del 15% mensual, y entonces ahí van, se tiran a la pileta, no escucharon jamás hablar de esa criptomoneda, no tienen en claro cómo sería la operación, pero sin embargo van de cabeza pensando en la gran ganancia, ¿no? Y otro de los modos muy clásicos son las estafas piramidales. Si ustedes leyeron los diarios de fin de mes pasado, habrán visto que se armó un enorme ruido que ha modificado en parte incluso la cotización de muchas criptomonedas por sendas estafas piramidales producidas por dos casas de cambio de las más grandes de Turquía. Uno de estos casos fue el caso de la plataforma de criptomonedas Todex. En el caso de Todex, alrededor del 20 de abril, una cosa así, frenó directamente sus operaciones y el CEO de la compañía huyó del país, se fue a Albania, alegó que había sido víctima de un incidente de piratas informáticos que en principio pareciera que obviamente es una excusa, y de hecho, digamos, afectó los activos de unos 390.000 usuarios. Se involucraron maniobras con alrededor de 4 millones de Dogecoins, que es la séptima criptomoneda mejor cotizada del mundo, por lo menos lo era en ese momento.
estamos hablando de un valor equivalente a unos 2.000 millones de dólares. O sea, una estafa piramidal de 2.000 millones de dólares. ¿Por qué era una estafa piramidal? Porque obviamente tomaban inversiones, iban liquidando las ganancias con nuevos inversores, y el problema se genera justamente cuando pasa algo por lo que hay un reclamo masivo de recupero de las inversiones, y entonces el esquema vuela por el aire y es imposible devolver, ¿no? De hecho, algo de esto pasó con el otro segundo gran fraude, 3 o 4 días después, que es con la plataforma Bitcoin, también en Turquía, en la que, en función de lo que había pasado con Todex, se aceleró el pedido de retiros, y entonces quedó en evidencia que estaban frente a un esquema piramidal. Bitcoin operaba aproximadamente 60 millones de dólares diarios, el 50% de esto era en bitcoins. Se sabe por las noticias que de Todex se detuvieron unos 70 empleados, y de Bitcoin unos 14, pero por el momento, en estos primeros días de los hechos, parece ser muy difícil que haya algún recupero de la defraudación que se ha producido, ¿no? Pero en fin, o sea, simplemente sirvan estas noticias. Hace poco hubo una también en Perú. Hay una con la empresa Arvistar 2.0 en España, noticia de hoy, miren el diario de hoy, y la Audiencia Nacional Española hizo saber que se está abriendo una investigación por una estafa piramidal con criptomonedas con esta empresa Arvistar 2.0. En la primera noticia se habla de 1.127 damnificados por más de 40 millones de euros, pero se cree que podría haber alrededor de 32.000 perjudicados, y que esto podría estar superando el centenar de millones de euros en total. Menciono esto para que se vea que estamos hablando de cosas que son muy actuales. Tenemos casos también en Argentina, o sea, no es que no los tenemos. Lo que no tenemos todavía son por ahí, por lo menos que yo sepa, tal vez ustedes en Buenos Aires tienen alguna otra noticia, pero no tenemos esos casos en los que ya se produjeron detenciones, sino casos, hay algún caso abierto, alguna discusión sobre. Sé que hay un caso de la Cámara Nacional Criminal y Correccional en la que en realidad un cierre de la causa, un sobreseimiento, lo mandaron para atrás por prematuro y dijeron que era necesario realizar pericias informáticas, etcétera, para ver si se podía progresar en la investigación, como diciendo, mirá, no estás investigando bien, seguí. Pero bien, los hay y los habrá más próximamente, ¿no? Las famosas estafas de lotería, que nos cansamos de recibir mails sobre eso, ventas defraudatorias online, es decir, fraudes en las subastas, también muy comunes, e incluso aparecen, digamos, distintas variantes de ataques, como se llamarían técnicamente, por fuerza bruta, por cantidad, que hasta, siempre digo, de alguna manera nos ponen en crisis ideas muy arraigadas y con gran consenso en la doctrina y en la jurisprudencia, cuando hablamos de la estafa tradicional, de la estafa del 172. Porque claro, en muchas de estas cosas que acabamos de mencionar, se advierte que podríamos reproducir sin ningún problema el esquema analítico que utilizamos para la estafa común, ¿no? En la fórmula de mayor consenso se suele decir que para que haya una estafa, nosotros debemos seguir una cadena vinculada
de requisitos que comenzarían con la realización de un ardid, digamos, de la mise en scène, que lo que hace es provocar un error en el sujeto pasivo. A partir de ese error, el sujeto pasivo realiza una disposición patrimonial voluntaria, y a consecuencia de esa disposición patrimonial voluntaria se produce un perjuicio. De acuerdo a la redacción que pudiera tener el tipo, nosotros vamos a ver que algunos autores nos van a hablar de la necesidad de que además mediare un ánimo de lucro, otros que nos van a decir eso no se reclama. La verdad es que el 172 nuestro no reclama la verificación del ánimo de lucro, mientras que, por ejemplo, el 248.1 del Código Penal Español sí lo reclama expresamente, ¿no? Incluso en la tradicional discusión acerca del tipo subjetivo de la estafa, es decir, con qué tipo de dolo es compatible, la fórmula de consenso sería que la estafa requiere un dolo directo de primer grado. ¿Por qué? Porque se necesita pergeñar el ardid que provoque el error que genere la disposición patrimonial voluntaria, ¿no? Y la tesis minoritaria dirá, no, esto es incluso compatible con el dolo eventual. Digamos, en función de la redacción del 248.1 del Código Penal Español, es mucho más común que en la doctrina española veamos que se admite el dolo eventual en la estafa. Entre nosotros, la verdad es que es muy minoritaria esa postura. De hecho, uno de los pocos que realmente la llevaba adelante era el querido Beberrigui. El Bebe era de los pocos que sostenía que la estafa se podía cometer con dolo eventual. En alguna discusión, en algún panel que tuve el altísimo honor de poder compartir con él, en el off the record le reprochaba, más que reprochaba, bueno, le festejaba un poco el sentido del humor y la ironía con que exponía el tema, porque en el fondo, cuando uno miraba el famoso manual de parte general que hizo él con Alberto Fernández, ya en esa edición que tenía hecha con Alberto Fernández, cuando explicaba el dolo eventual, y decía, ejemplo de dolo eventual, la estafa. Y decía, no podés poner ejemplo de dolo eventual, la estafa, porque nadie dice que ese es un ejemplo, ¿no? Pero bueno, así era el Bebe. Me gusta recordarlo de ese modo. Bueno, en síntesis, en la mayoría de estos casos, digamos, si nosotros tenemos un caso cuya descripción nos permite mantener esta lógica, yo diría que estamos dentro del universo, digamos, de la estafa, que en todo caso se ve facilitada por el uso de medios informáticos. Ahora, hay otro universo de supuestos en los que no se da esta relación, no se da esta secuencia de requisitos. Y de hecho, esta secuencia de requisitos es reemplazada por otra secuencia en la que nos hablan de, en primer lugar, la existencia de una manipulación de datos, a consecuencia de ella, una transferencia indebida de fondos, y es esto entonces lo que provoca un perjuicio patrimonial. Si nosotros nos podemos entonces ubicar simplemente en un caso en el que lo que hay es manipulación de datos que provoca una transferencia indebida de fondos con perjuicio patrimonial, entonces pareciera que estos son los supuestos de una estafa informática propiamente dicha. ¿Por qué les decía
que algunos de estos supuestos, por ejemplo, el ciberfraude por la fuerza bruta, nos ponía en crisis algunas ideas. Porque si volvemos al esquema tradicional, nosotros estamos acostumbrados a decir que sí, que tiene que existir un ardid, un engaño, pero en el fraude común lo que nosotros reclamamos es que ese ardid, que ese engaño, solemos decir que debe ser idóneo, ¿no? Y que el ardid torpe, burdo, aquel que cualquiera con un mínimo de atención podría advertir, no permite hablar de estafa. Un viejo profesor de parte especial que tuve en la época del grado nos decía, miren, el derecho penal no protege a los tontos. Entonces, de lo que estamos hablando es de que tiene que haber idoneidad del ardid. Claro, ¿por qué digo que el ciberfraude burdo pone en crisis esta idea? Porque pareciera que la idoneidad del ardid puede ser suplida por el efecto de la fuerza bruta, de la masividad. Cualquiera de nosotros, yo diría que no pasa demasiado tiempo, por no decir que por poco todos los días, seguimos recibiendo cartas nigerianas. Es decir, seguimos recibiendo un mail donde nos dicen que ganamos una lotería, que ganamos un sorteo, que debemos ponernos en contacto para organizar la recepción del premio. Obviamente al momento de que se haga eso se va a verificar que nos van a pedir que se cumpla con alguna carga impositiva, con algo que se haga alguna transferencia, etcétera, y bueno, y ahí está, ahí vas muerto. O que nos dicen que hay que operar a alguien que está sufriendo en Tumbuctú y que se necesita una colecta internacional para poder salvarlo porque hay que hacer una operación que cuesta $1 millón y colaborar, y acá está la cuenta, la que manda. Y digamos, estas cosas que uno diría, mirá, ya después de tantos años, ¿quién va a caer en esto? En muchos casos ya los propios sistemas las mandan al correo basura, ¿no? Doctor, a la perdón. papelera. Sí. Tiene una pregunta en el chat. Se la leo. Bueno, ahora la miro. Bueno. Ahora la miramos. Bueno. Termino esta idea. Sí. La idea de la fuerza bruta sería, mira, ¿por qué siguen llegando? ¿Por qué pese a que uno diría, todo el mundo está alerta, lo siguen haciendo? Porque está probado que hay un determinado porcentaje que va a dar resultado. Sí o sí. Que van a mandar 10.000 y 10 van a caer. Y no hay desaliento porque haya que mandar 10.000. Si tuviéramos que hacer ese mismo fraude persona a persona, esa tasa de efectividad tan extremadamente baja sería suficiente para que desistamos. Pero como esto se puede hacer no a 10.000, a 100.000, a 1 millón, con un clic, entonces siguen apareciendo, porque sí o sí van a ser exitosas. Sí o sí van a dar ganancias. Y entonces la vieja idea de la inidoneidad, digamos, entra en crisis. A ver si veo lo del chat. Se la leo, ¿quiere? Sí, ¿cuál es la que te referís? La última. Tengo una pregunta práctica. ¿Esa? Sí. Marcelo, tengo una pregunta práctica. Una compra con tarjeta de débito a través de un postnet que no puede concretarse, pero genera que se obtengan los datos de esa tarjeta para luego generar
diversas compras posteriores. ¿Es para vos una manipulación informática? Bueno, pareciera que lo que estás describiendo es una maniobra de skimming, es decir, de aquellas en las que lo que se obtienen son los datos que nos permiten después realizar las operaciones. Y creo que eso entraría dentro de los supuestos del artículo 176, inciso 15. Si entendí bien la pregunta. Esa es mi impresión. De todas maneras, bueno, ya vamos a llegar al inciso 15. La verdad que estoy viendo que estoy tardando mucho más de lo que pensaba en llegar al inciso 15. Perdón, Marcelo, no quiero ahondar con esta pregunta, pero es una confusión que tengo, es por una causa que tengo en la Fiscalía en trámite y no sé por dónde arrancar a investigar porque no sé a quién ir a buscar, pero es una persona justamente que denunció que hizo una compra con tarjeta de débito presencial con un postnet que no pudo concretarse esa compra, le dijeron que no se podía hacer en ese momento la compra con el postnet, tuvo que transferir el dinero por Mercado Pago, pero ese mismo día a la noche le sacaron 42.000 pesos en diferentes compras que se hicieron con esa tarjeta, cuando la tarjeta el damnificado se la llevó ese día, con lo cual es que se la llevan. evidentemente el postnet grabó los datos. Sí, por eso te digo, me parece que lo que describís es una maniobra de skimming, es decir, es una maniobra en lo que se hace es clonar los datos de una tarjeta de débito, de una tarjeta de crédito. Esto se puede hacer en un postnet o se puede hacer en un cajero automático cualquiera. Te cuento que, por ejemplo, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en la sede del edificio principal de tribunales, acá en Mar del Plata, abajo, tenía sigue teniendo dos cajeros automáticos, y hace unos años un señor, en realidad un par de señores, pusieron un aparatito copiador en uno de los cajeros, y en cuestión de 72 o 96 horas se quedaron con los datos de miles de tarjetas en pleno verano de débito y de crédito que se habían pasado por allí, muchísimas de ellas de empleados judiciales, porque todos vamos a sacar ahí. Y bueno, cuando van, lo que el tipo había puesto era como una carcasita que se superponía con la tradicional, y habían puesto otro aparatito que se superponía con donde vos ponés la tarjeta, y vos ponías, y en un lado te copiaba la tarjeta y en el otro te copiaba la clave. Doctor, no sé si nos escucha, se tildó. Ahí está. Ya, se tildó, no sé si a mí sola, pero lo último creo que no se escuchó. Yo los escucho bien, no sé. Ahí está, ahora sí. ¿Sí? Ahora sí. Bueno, simplemente mencioné un caso local, un caso de Mar del Plata en un cajero de tribunales donde se llevaron los datos de miles de personas. Sí, eso. Es un caso de skimming. Ahora, ¿cómo hacer el seguimiento? Es decir, yo supongo que ahí no sé qué alternativas tenés. En el caso que yo te estoy mencionando, claro, como había sido dentro de un cajero, una de las cosas que se pudo hacer es ver las cámaras de seguridad, ir para atrás y entonces verificar cuándo fue que se dio esta situación, porque si bien bloquearon de adelante, no pudieron bloquear todas las de afuera, y en un momento se logró visualizar quiénes fueron, cuándo se hizo, y finalmente se logró establecer cómo fue la maniobra, ¿no? Pero bien, estas son una de las maniobras tan comunes que hay. Es decir, pero digo, de hecho, los fraudes con tarjeta, la mayoría de ellos, hoy día uno diría, no se producen con el uso de la tarjeta física, sino que se producen con el uso de los datos. Y los datos se obtienen de muchas maneras, ¿no?
y eso sí sería manipulación informática. Lo que yo quiero determinar es la diferencia entre el inciso 15 y el 16. O sea, cuando solamente se copian los datos y se usan esto con fines espurios. Es que tiene una tipicidad específica, el 15. Si se trata de una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, etcétera, bueno, tenés una cosa específica que es el producido con las tarjetas o con los datos obtenidos de las tarjetas. Entonces tenés una tipicidad específica. Es una defraudación especial que tiene un tipo concreto. En el 16 si el no necesitas la 15 tarjeta. no existiera, si el 15 no existiera, tal vez uno podría decir, bueno, mira, tal vez podría entrar en el 16, en una inteligencia amplia de qué se debiera entender por manipulación informática. Pero bueno, si me dejás, tal vez dentro de un ratito volvemos sobre eso, porque el punto es que no estamos explicando el asunto todavía, ¿no? Bien. Doctor, perdón. ¿Dónde estábamos? Sí. Tiene otra pregunta en el chat. A ver, ¿qué? Se la leo, del doctor Carlos ¿Ha Riego. pensado en un bien jurídico específico de los delitos cometidos por medios o tecnología y no depende de los bienes jurídicos? Sí, Carlos, esto ha pasado incluso al principio, ya en aquella época en la que hablábamos con el otro querido veterano Marcos de nuestros comienzos en este asunto. Había una discusión bastante interesante acerca de si realmente había un derecho informático distinto del otro derecho, y si entonces este derecho informático generaba ramas propias, y entonces tendrías una suerte de derecho penal informático, y entonces incluso si tenía un bien jurídico propio, algunos decían, bueno, no es la pureza de la tecnología, el mantenimiento, la conservación del funcionamiento adecuado del sistema y la preservación del dato. Bueno, toda una serie de historias que iban detrás de reclamar una suerte de nueva parcela de conocimiento y una nueva parcela para nuestra materia, para el derecho, ¿no? En general. Yo diría que esa discusión en principio fue superada y que hoy ya nadie está caminando por ese lado. De hecho, lo que tendemos a afirmar es que no se trata en el fondo de que existan nuevos bienes jurídicos, sino que en todo caso lo que hay es nuevas modalidades de ataque a viejos bienes jurídicos. Esto no quiere decir que nosotros podamos seguir manejándonos con una mirada cristalizada, grabada en piedra, de qué entendemos por el bien jurídico. Digamos, me queda claro. Creo que, aparte, vos lo tratás en uno de los primeros videos sobre esta consideración del vino viejo en botella vacía. Hablas un poco de ese. Esa es la discusión, digamos, en un espacio, digamos, de un curso largo, por ejemplo. Se volvió a tildar. ¿Se me tilda a mí sola? No, a todos. A todos nos pasa. Ahora le aviso. Ahí volvió. A mí, yo lo tengo frisado todavía. A ver. Yo también, Cami. Se le desconectó, me parece directamente. Creo que se desconectó él. Sí.
Ahora lo volvemos a aceptar entonces. A ver, ¿ahora me escuchan? A ver, ahí está. ¿Estamos? Ahora sí, lo perdimos. Sí, perfecto. No escuchamos nada. Bueno, qué lástima. Nos quedamos No, simplemente vino. lo que decía Nos Carlos es vino. que, lo que decía simplemente es que en un contexto, digamos, de una oportunidad de clase más larga, esto se puede trabajar. El bien jurídico lo suelo trabajar con relación a la intimidad y diciendo, miren, la intimidad siempre se protegió, lo que pasa es que vos no podés seguir interpretando por el bien jurídico intimidad aquello que decía la Corte en Ponseti de Balbín, sino que la propia Corte lo tuvo que reajustar en función de una nueva realidad que le da una dimensión distinta a la intimidad, ¿no? La intimidad en la era de la extimidad, como decía Eco, bueno, Humberto Eco, no es lo mismo. Es más, parece paradójico que nos estemos cada tanto rasgando las vestiduras por la protección de la intimidad, cuando hay una desvaloración de ella tan grande por todos en el momento en que vivimos. Pero bueno, dejémoslo ahí. Gracias. No, por favor, a ver si puedo volver a compartir la pantalla. Doctor, perdón, le preguntan cuál sería la jurisdicción del hecho. Es que la discusión para mí no estaría en los términos que la proponen ustedes, a ver si lo tiene que tener la justicia de nación o la justicia de Cava. En todo caso, para nosotros es una jurisdicción provincial y punto, salvo que haya un interés federal afectado en ese marco. Y las discusiones que podemos tener son las discusiones históricas, en realidad, cuando está divorciado el lugar donde se realiza parte de la conducta y el lugar donde se produce el resultado y ese tipo de cosas, con la remisión a toda la discusión histórica de atribución de competencias en las estafas en ese contexto, ¿no? Pero bueno. Perdón. Sí. Agustina, que es la que hizo la pregunta, y acaba de hacer una aclaración. No sé, Agustina, si querés desmutearte y lo explicás mejor. Dice que a nivel local, por ejemplo, en Córdoba se divide en distritos. Me refiero... Sí, acá nos dividimos en departamentos judiciales. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene 19 departamentos judiciales. Y en realidad, digamos, la discusión no ha cambiado demasiado para nosotros, por lo menos, en torno a esto, en torno a lo que podría pasar con una estafa común o con una estafa en la que intervienen medios tecnológicos. De acuerdo a las circunstancias del caso concreto, se puede privilegiar el lugar donde ocurrió la exteriorización de la maniobra o el lugar donde se produjo el resultado. También puede terminar fijando el criterio aquel sitio donde sea, digamos, más probable obtener y concentrar la prueba. Pero es muy casuístico, es decir, realmente termina resolviéndose teniendo en cuenta el caso concreto. No hay grandes estándares fuera de discusión, ¿no? Es eso. Probablemente tengas una gran decepción con la respuesta, pero no tengo otra. Agradeció la respuesta. No, por favor. Bueno, trato de terminar algunas ideas y asumo que no vamos a poder jugar con los casos como pensaba porque ya llevamos 1 hora y pico de esto. Bueno, ¿por qué Miró dice que las defraudaciones informáticas son la suerte de Moby Dick? Porque él hace una secuencia y dice, bueno, miren, ¿cuál sería la estructura de una defraudación informática?
propiamente dicha, ¿no? Bueno, primero lo que habría sería un supuesto de obtención de datos, ¿no? Esta obtención de datos se puede dar a través de distintos medios. Uso de programas espías, uso de virus, el farming, el phishing, es decir, este tipo de maniobras en las que se crea una suerte de link o de vínculo o de página espejo, donde me dicen, por ejemplo, que de mi banco que necesito actualizar los datos, o de mi cuenta de lo que fuera, que es necesario hacer una actualización de datos para seguir proveyendo el servicio, etc. Y se entra, digamos, el phishing es una maniobra ya bastante vieja, los primeros casos se detectaron allá por 2005. Phishing lo que es un contrato de la frase password harvesting and phishing, es decir, cosecha y pesca de contraseñas, de eso se trata. Y hay distintos tipos de phishing que tienen distintos nombres de acuerdo al contexto en el que se usen, el tradicional, el spear phishing, que es en entidades bancarias, el business service phishing, que es vinculado a empleados bancarios, el walling, que es cuando los directivos son los objetos de phishing, el phishing car, que es vinculado con los datos de los coches, el phishing, que es el phishing vinculado con la tecnología de SMS, etc. Hay un montón de variantes. Pero lo que me interesa, el skimming, que es la maniobra que hablamos hace un ratito en la pregunta. Lo que me interesa marcar es que ya esta obtención de datos, mediante cualquiera de estas metodologías en sí mismas ya suelen estar, o se pide que sean tipificadas. Es decir, tienen autonomía típica. Y pueden ser el primer paso de algo que lo que busca es un resultado patrimonial, o también pueden ser el primer paso de otro tipo de hechos, como por ejemplo distintas variables del ciberacoso. Pero bien, lo primero, obtenemos datos. Lo segundo, los usamos. Y muchas veces para usarlos incluso se produce otra conducta típica autónoma, como es la suplantación de identidad o spoofing, que nosotros seguimos sin tenerla. Ya en el anteproyecto de 2014 se preveía como artículo 131, en el proyecto de 2019 también se incorporó, pero de hecho, pese a que hemos tenido en todo este tiempo muchas modificaciones parciales, esta fase entre nosotros todavía no tiene autonomía típica en el derecho comparado, en muchos países sí ya la tiene, y entonces obtenemos datos, usamos los datos y provocamos un resultado. Ese resultado puede ser un resultado de perjuicio patrimonial, y entonces típicamente estaríamos hablando de supuestos de fraude, o también, como les digo, puede dar lugar a distintas variantes de ciberacoso. Por lo pronto, lo que se ve es que acá hay una estructura en la que los distintos pasos que configuran este básico tienen o pueden tener autonomía típica. Doctor, perdón. Sí. Adrián le pregunta si no es acceso indebido. También podría ser un acceso indebido. De hecho, un spyware sería una manera de lograr un acceso indebido. Bien. Además, esto tiene la complejidad de que se puede dar en un marco en el que la tecnología facilita lo que se llama el fenómeno de deslocalización y de segmentación espacio-temporal de la maniobra. Entonces, esto es otra cosa que termina de complejizar
el asunto. Yo había traído un caso muy frecuente en la jurisprudencia española y también bastante frecuente últimamente entre nosotros. Hay varios casos, ya hay casos de fallos de Cámara de Casación sobre esto, pero en España hubo numerosísimos casos de intervención del Supremo, que son los casos de los llamados muleros del phishing. En esta secuencia que se propone acá y que si tuviéramos tiempo analizaríamos discutiendo ustedes todas las distintas posibilidades, digamos que fíjense, lo que hay es un supuesto en el que mediante phishing, farming, spyware, lo que sea, se obtienen los datos. Con los datos que se obtienen se suplanta una identidad, se recluta a un tercero, que es el que llamamos el mulero. El mulero lo que hace es abrir una cuenta bancaria a su nombre, se transfieren, mediante la suplantación de identidad, fondos a la cuenta del mulero, el mulero retira los fondos de su cuenta y luego los transfiere a un tercero o al primero, por algunos sistemas de transferencia tipo MoneyGram o Western Union, y se produce el retiro de pesos en otro lado. Es decir, en un lado se toman los datos, en otro lado se suplanta la identidad, en otro lado se hace el depósito, en otro lado se puede retirar, en otro lado se hace la transferencia y finalmente en otro lugar puede realizarse el retiro. Esto que puede ser un fraude común a partir de un phishing, también puede ser una maniobra de lo que se llama smurfing o pitufeo, es decir, puede formar parte de una maniobra de lavado. Como los reportes de operación sospechosa deben hacerse a partir de, por ejemplo, $10.000 de operación, se hacen todas transferencias chiquitas en grandes cantidades para que no haya obligación de reportar, pase inadvertida la situación, y digamos que en una suerte de paralelo con aquel famoso caso del delito continuado de la empleada que se lleva el collar de perlas sacando la perla de a uno, acá se hace el lavado a través de estas pequeñas maniobras sucesivas que terminan produciendo un gran resultado. Yo este PowerPoint se los voy a pasar en un PDF para que ustedes lo tengan disponible y entonces pueden leer, aquí están los datos del caso concreto para discutir. Es una sentencia de la Audiencia Provincial de Soria de 2012, de 27 de febrero, donde está la descripción de una maniobra de estas, y digamos, uno tendría que discutir qué es lo que pasa con esto, ¿no? ¿Qué responsabilidad hay o no para el cibermulero? ¿Cuál es o no la calificación legal que corresponde dar? Les puedo decir que acá hay una discusión bastante intensa entre quienes piensan que el mulero puede ser un coautor de estafa o de lavado, que puede ser un encubridor de estafa o de lavado, que puede ser un autor de lavado imprudente, que lo hay en España, no entre nosotros, o que puede ser el cibermulero uno más de una asociación ilícita. También se discute en la jurisprudencia española si esto se puede cometer con dolo eventual o no. Es más, se discute si esta conducta, que van a ver aquí sintetizada en este gráfico, de qué es lo que hace este mulero de este caso, ¿es responsable, no es responsable? Y cuando hablamos del dolo eventual, también la discusión, por su admisión dentro de la jurisprudencia del Supremo Español, de lo que llamaríamos una suerte de equiparación entre lo que para nosotros es el dolo eventual con lo que en el derecho anglosajón se conoce como willful blindness, es decir, la ceguera,
que tiene el sujeto interesada en evitar una eventual responsabilidad, y allí habría una discusión sobre si esto es realidad dolo o es imprudencia, si puede equipararse el no querer saber algo con el saberlo, si existe o no existe un deber de saber. Es decir, aquí hay toda una discusión muy intensa sobre esto. Aquí van a tener una gráfica donde se les explica distintas resoluciones del Tribunal Supremo Español sobre el mismo tipo de casos, y van a ver que hay distintas salas que resuelven en forma contradictoria, que admiten la ignorancia deliberada equiparada al dolo eventual, y otras que la rechazan, que dicen que no puede presumirse el elemento cognitivo del dolo. Van a haber casos en los que entienden que hay una estafa informática en términos del 248.2, y otros en los que dicen que no lo hay, otras en las que dicen que es admisible con dolo eventual, y otros que piensan que estos son supuestos de imprudencia, y en todo caso lo que hay que discutir es si pueden ser supuestos de lavado imprudente o no. Insisto, nosotros no tenemos la figura del lavado imprudente, o sea que esa parte de la discusión no es nuestra. En términos nuestros, sí, lo que hemos tenido ya son condenas por este tipo de casos en términos del 173, inciso 16. Allí tienen un caso de la Cámara Federal de Casación Penal, Sala 3, un fallo de 2015, la causa Castelo, en la que se confirma una condena del Tribunal Oral Criminal 18 del mes de octubre de 2014 por 173, inciso 16. Y fíjense cómo es la maniobra. Es una maniobra detectada en el año 2011. Se trata de un estudiante de Ingeniería en Sistemas de la Universidad de Buenos Aires que, mediante la manipulación indebida de datos informáticos, obtuvo el usuario y la contraseña de una persona que era titular de una cuenta en el banco francés. Luego efectuó una transferencia de capitales mediante el sistema de home banking de ese banco por la suma de 3.000 pesos hacia la cuenta de un tercero que era amigo y compañero de trabajo de este ingeniero. Trabajaban juntos en una empresa informática. Este amigo y compañero tenía cuenta en el mismo banco y retiró este amigo el dinero en 2 operaciones, en 2 cajeros automáticos distintos, y le entregó el dinero al que había hecho aquella manipulación, ¿no? Se detectó el fraude porque la cuenta de esta persona apareció como operada desde Guadalajara, desde México, y bueno, de hecho, esta persona, la víctima, tuvo que cambiar los datos de usuario y de contraseña. En este caso lo elegí para marcar una diferencia con el de la jurisprudencia española. El caso de los muleros fue un caso que se repitió muchísimo en España, sobre todo en la época de la crisis de 2009-2010, y una de las críticas político-criminal que se le hacía a estos casos era que en realidad se terminaba siempre cortando el hilo por lo más delgado, se terminaban produciendo condenas, se responsabilizaba al intermediario financiero, es decir, al mulero, al que había hecho ese trabajito de recibir la transferencia, sacar el dinero y a su vez transferirlo por MoneyGram o por Western Union, y quedarse con una pequeña comisión. Y mientras tanto, en general, quedaban impunes aquellos que habían pergeñado toda la maniobra, los que habían obtenido los datos y finalmente los que habían recibido el producto del ilícito, ¿no? Y en este caso argentino, lo que uno advierte es que no se da esta situación, sino que
realmente se terminó condenando al que armó todo, al intermediario financiero se lo utilizó como testigo, se lo utilizó como testigo porque la verdad es que dio una explicación bastante razonable de su ignorancia de que estaba siendo utilizado para perpetrar un delito, ¿no? PAC le dice a DOA que en realidad él no tiene cuenta en el francés y que si hacían la transferencia intrabancaria se evitaba que le hicieran un descuento de una comisión, entonces le pide, por favor, déjame usar tu cuenta, sácame la plata y me evito la comisión. Y entonces con esa explicación, digamos, se entendió plausible y el testimonio de DOA terminó de confirmar lo que había pasado y genera la condena. Pero bueno, es una diferencia bastante importante entre un esquema de análisis de los hechos en lo que se termina cortando el hilo por lo más delgado y otra situación en la que el que termina responsabilizado es realmente el que arma toda la maniobra, ¿no? Doctor, perdón, tiene dos preguntas en el chat. Vamos. ¿Qué dicen? Una de Sofía, ¿quiere que se la lea? A ver. En caso de que no... La mía la dejo sin efecto, ya me lo resolví, además está mal planteada. Así que... Ok. Perfecto, vamos ¿Y la otra? A la última. La de Andrea. Si quieren se la puedo decir La por manipulación acá. indebida de datos informáticas fue determinada, quiero decir. ¿Qué es lo que hizo exactamente el imputado para obtener el dato? ¿Y eso se puede determinar en la investigación? Sí, se determinó. Es decir, obtuvo... no sé en el caso de Castelo, no sé exactamente cómo se determinó, porque la sentencia no lo decía. En el caso de los muleros sí se logró establecer, en general se logra establecer que lo que pasa es que alguien arma una maniobra de phishing, es decir, crea una página o un mensaje falso, un mensaje institucional que la víctima percibe como real, en el que se le reclama la provisión de una determinada cantidad de datos para que la cuenta sea operativa o lo que fuera. Entonces, a partir de eso logra los datos, y con los datos hace la transferencia. Ahora, lo que pasó, por ejemplo, en el caso de la audiencia de Soria, era que en realidad los que aparecen como obteniendo los datos, no me acuerdo exactamente de cuál de los países bálticos eran, pero creo que estaban en Estonia. El cibermulero estaba en un pueblito español y la transferencia de dinero se hizo a una cuenta en Italia. Entonces, en ese caso, lo que se sabe simplemente es que está la situación de la condena en primera instancia de Íñigo, que es el mulero, pero no se logró establecer, por lo menos de lo que surge del relato de esa sentencia, quiénes fueron, salvo los nombres falsos que usaron, pero quiénes fueron los que efectivamente obtuvieron los datos y quién es efectivamente quien se quedó con el dinero que se transfirió a Italia. Bien, seguimos. Bueno, en cuanto a nuestra legislación, en Argentina lo que tenemos es durante mucho tiempo una discusión, como les dije, de los casos de transferencia no consentida de activo patrimonial en perjuicio de terceros, inicialmente en casos de dispensadores mecánicos o automatizados. Esto generó una discusión bastante intensa en los años 90, con varios fallos sobre este asunto, algunos entendiendo que se trataba de una conducta típica, otros que se trataba de una estafa, otros que se trataba un hurto. El tipo de variantes era, digamos, en su momento era, por ejemplo, el que falsificaba un cospel para obtener un servicio telefónico de la Entel, o el que
falsificaba una moneda para obtener, qué sé yo, que un dispenser automático le diera una bebida o le diera alguna cosa, ¿no? Más acá en el tiempo conocimos casos en los que, por ejemplo, ya lo que se hacía era modificar el chip de una tarjeta que tenía una determinada carga para utilizar un determinado servicio, y entonces lo que se lograba era que en lugar de consumir, cada vez que se volvía a insertar, la carga estaba completa. Y nosotros tuvimos un caso bastante interesante acá en Mar del Plata de un estudiante de ingeniería informática de la Universidad Nacional que modificó una tarjeta que tenía crédito telefónico, el pibe era de otra ciudad, y lo que había logrado era modificar el chip de tal manera que cuando lo ponía en el teléfono público siempre le daba carga plena, y entonces él vivía llamando a los viejos, a los amigos, a todos, a larga distancia, sin pagar. Entonces obtenía un servicio a partir de la adulteración del chip de la tarjeta que utilizaba el teléfono público. Bueno, en ese momento estaba toda esa discusión de si eso era una conducta típica, si eso era una estafa del 172, o eso, como decía Gladys Romero, era un hurto mañoso del 162. Es más, hubo alguno que dijo que era un hurto calificado. Pero bueno, esa discusión histórica empieza a ser zanjada cuando aparece, por la ley 25.930, en 2004, el artículo 173, inciso 15, que bueno, que históricamente parece que está respondiendo a una presión de lobby del sistema bancario, del sistema financiero, del sistema de tarjetas de crédito, que quería terminar con este tipo de discusiones. Y la verdad es que en algún momento se estaba pensando en traer una fórmula mucho más general, que fuera comprensiva de todas las posibilidades de defraudaciones con algún componente tecnológico, y en el camino quedó lo que después va a ser el 16, y sale simplemente este inciso 15, que habla del que defraudare mediante el uso de una tarjeta de compra, crédito o débito, cuando la misma hubiera sido falsificada, adulterada, robada, perdida u obtenida de un legítimo emisor mediante ardido engaño, o mediante el uso no autorizado de sus datos, aunque lo hiciere por medio de una operación automática. Es decir, hay dos posibles formas. Una forma es la utilización de una tarjeta de compra, de crédito o de débito. Se accede a esa tarjeta de compra, crédito o débito, ya sea falsificándola, ya sea adulterándola, o puede ser una original, una verdadera, que ha sido robada, que ha sido perdida, o que ha sido obtenida del legítimo emisor por medio de un engaño. Esto, que por ahí, por 2004, cuando sale el tipo, tal vez se podría pensar que era la forma más usual de perpetrarse esta defraudación, la verdad que con el tiempo ha ido cediendo frente al segundo supuesto, que por eso lo pongo allí más grande en la gráfica, que es el uso no autorizado de sus datos. Es simplemente usar los datos para producir el fraude. Cada vez más nosotros operamos online y no necesitamos usar el plástico. Nos basta tener con los datos del plástico para hacer la operación. Entonces es defraudar utilizando la tarjeta, utilizando los datos, aunque se hiciere, dice, por medio de una operación automática. El Ciberconvenio de Budapest, que mencionó Marcos al comienzo en su artículo 8, establece, digamos, como una de las conductas que deben tipificar los Estados miembros, la de la estafa informática. Cuando habla de la estafa informática, en realidad fíjense que en la redacción se hace referencia a la producción de un perjuicio patrimonial a otro de forma dolosa y sin autorización a través de, y marca dos opciones, dice, a través de A,
la introducción, alteración, borrado, supresión de datos informáticos, y B, cualquier forma de atentado al funcionamiento de un sistema informático con la intención fraudulenta o delictiva de obtener sin autorización un beneficio económico para sí o para un tercero. Es decir, Budapest, al que nosotros hemos adherido, incorporado a nuestro derecho interno a partir de la ley 27.411 de fines de 2017, nos habla de esta redacción, de una redacción en la que hay dos supuestos. Cuando nosotros vemos qué es lo que se había hecho en 2008 con la ley 26.388, lo que vemos es que respondiendo a las críticas de que no alcanzaba con el inciso 15 de 2004, sino que hacía falta otra cosa, se sanciona el inciso 16, que aún conociendo, porque Budapest era de 2001, aún formando parte de la discusión los dos supuestos, se opta por una redacción que no sigue lo que marca Budapest, pero que, entre comillas, el legislador entendió que conglobaba todo. Entonces, en lugar de hablar de introducir, alterar, borrar o suprimir datos y cualquier forma de atentado, usa la voz manipulación informática. Entonces, el que defraudare a otra mediante cualquier técnica de manipulación informática que altere el normal funcionamiento de un sistema o la transmisión de datos. Se entendió que a través de esta fórmula se daba cabida a los supuestos que implicaran manipulación de input, el caso que mencionó Marcos, de decir, me ponen en la nómina de los empleados del doctor Rívolo. Es una manipulación del input. Y el fraude es que no soy empleado y me empiezan a pagar, pero no alteré el sistema. Le puse datos falsos, digamos, en este caso. Manipulación del output, es decir, altero la salida del sistema, hago algo por lo que derivo a una determinada cuenta lo que debiera ir a otras, o obtengo de una serie de cuentas una X cantidad que derivo a una tercera. Algo que, fíjense, no sé si les gustan las películas de superhéroes. Si además les gustan las películas de superhéroes al punto de haber visto películas reconocidamente malas de superhéroes. Si fueran de esa clase de personas, tal vez recuerden una película que se llamó Superman 3. En Superman 3 se muestra que el malvado de la película, un personaje que hace Richard Pryor, perpetra una maniobra que después se conoció como la Salami Technique. ¿Y qué es lo que hace este supergenio malvado en Superman 3? Trabaja en un banco y deriva todos los centavos de todas las cuentas de todos los usuarios del banco a una tercera cuenta. Entonces hace una fortuna llevándose los centavos sin que nadie lo advierta. Un clásico de manipulación de output. Eso que en Superman 3 parecía un ejercicio de fantasía, en realidad no era ningún ejercicio de fantasía, era algo que estaba empezando a verse que pasaba o que podía pasar. Y después dice cualquier supuesto de modificación o alteración de software o hardware. Hay un paper de nuestro coordinador, Víctor, con la doctora Neme, donde él plantea que en realidad, al no reproducir la fórmula, los dos incisos, sería discutible que los supuestos del inciso A fueran aprendidos en la fórmula del inciso 16. También advierte, siguiendo al querido Fernando Miró, profesor de la ciudad de Elche, que
en una interpretación amplia del sentido de manipulación informática, podría quedar aprendido. Y yo creo que esto es lo que ha pasado. La jurisprudencia ha entendido que dentro de la voz manipulación informática en un sentido amplio, quedan incluidos aquellos supuestos que estarían en el inciso A del artículo 8 del ciberconvenio. Bueno, aquí les dejo otro caso bastante interesante para discutir, que es un caso que les advierto que termina con un sobreseimiento. Es un caso en el que el juzgado de intervención parece interpretar que estamos en un supuesto de lo que se llama hacking blanco, es decir, un hacker bien intencionado, alguien que simplemente prueba las vulnerabilidades de un sistema sin interés en beneficiarse con ello y al solo efecto de ponerlo en conocimiento para que se subsane. Miren después el caso, es un caso bastante interesante. A mí me parece, con los pocos datos que logré obtener de la resolución y de un comentario al fallo, que no estaría tan claro esta función de hacking blanco que se asigne y por la que se sobresee, porque en realidad él avisa después de que su cuenta es bloqueada, porque la red link advierte lo que había hecho, y si esto fue así, no me queda tan en claro que realmente sea un supuesto en el que debió sobreseerse, por lo menos sobreseerse en ese momento. Pero bueno, es un caso interesante de jurisprudencia argentina. Ya para ir cerrando esto, me interesa transmitir una idea que me preocupa y desde el punto de vista de la delincuencia económica en general, ¿no? Es una propuesta que suelo hacer tomada del ejemplo de la legislación española, que en general parece no prender, no parece terminar de incorporarse, por lo menos como una discusión entre nosotros. A mí me parece que sería importante realmente que todo el tipo de delitos de contenido patrimonial, toda la línea de delitos de contenido patrimonial, tuviera condiciones objetivas de punibilidad. Tenemos muchos delitos de contenido patrimonial en que la víctima es el Estado, por ejemplo, la hacienda pública, o la facultad de recaudar tasas aduaneras, en los que utilizamos condiciones objetivas de punibilidad. La evasión tributaria, el contrabando, tienen condiciones objetivas de punibilidad. Es decir, el legislador nos dice a partir de qué monto se entiende que hay una afectación del bien jurídico de suficiente entidad para que sea de interés penal. Y por debajo de eso, lo dejamos fuera. No quiere decir que estoy diciendo que lo dejamos fuera, que es jurídicamente indiferente. Lo dejamos, por ejemplo, dentro del ámbito contravencional, con otro tipo de respuesta. Nosotros vemos cómo habitualmente nos inundan con casos de pequeña criminalidad patrimonial. Pequeños hurtos, pequeños robos, pequeñas estafas. Casos que en realidad nos ocupan mucho tiempo y que en general, digamos, terminan siendo desde el punto de vista objetivo, ¿no? De escaso impacto. Escaso impacto. Y que nos restan al sistema recursos para ocuparnos de los casos de alto impacto patrimonial. Por lo menos nos dan la excusa para seguir siendo ineficaces. Entonces, a mí me da la impresión que sería importante que de caras a una reforma, que nunca se concreta, de un código que este año cumple 100 años, sería interesante que los delitos patrimoniales tuvieran todos algún monto, incluso porque serviría hasta para ordenar
la vigencia del principio de oportunidad, ¿no? Cuando hablamos de que uno de los criterios de archivo, unos criterios de oportunidad es la escasa afectación o la insignificancia, la afectación del bien jurídico, la verdad es que esto no nos soluciona nada, porque cualquiera de nosotros que sea un operador más o menos experimentado sabe que tendríamos o tenemos tantos criterios de oportunidad como operadores tenemos. Ni siquiera digo fiscales en un sistema constitucional, ni siquiera digo fiscales, porque los fiscales van a tener a su vez tantos criterios de oportunidad como colaboradores que le informen las causas tengan. Y en una van a decir A, y en el otro van a decir A', y en el otro A 2', y en el otro va a decir B. Y va a ser el mismo fiscal. Nuestros ministerios públicos no fijan reglas claras, en general, de aplicación del principio de oportunidad. Y aunque a veces las fijan en formas tan amplias que hacen que qué cosa es delito y qué cosa no es delito para nuestros fiscales es un albur. Entonces, decidir que a partir de un determinado monto me interesa como delito un hurto, un robo, una estafa, es algo que tendríamos que discutir. ¿Cómo está regulada la estafa en España, que es el ejemplo que uso, con la última modificación que tuvo, que es la Ley Orgánica 1 de 2015 de 30 de marzo? Fíjense, hasta 400 euros de afectación patrimonial es un delito leve. Antes era una falta, es decir, una contravención. La Ley Orgánica 1 de 2015 fue una ley de endurecimiento brutal del Código Penal español. Bueno, yo aspiraría a que el equivalente de estos 400 euros, la cifra de nosotros que ustedes pongan, y fijada de una manera que no se erosione por el proceso inflacionario, la cifra que fuera, medida en la forma que quieran, tendría que distinguir cuando una estafa es simplemente una contravención y cuando una estafa es de interés penal. De 401 a 50.000 euros, dice, ahí está el tipo básico de estafa. No es una estafa leve, es una estafa. También puede ser por un valor menor cuando haya un elevado número de afectados. Esto es muy criticado en España porque no dice cuántos afectados ni por cuánto, lo cual arma una discusión enorme. De 50.001 a 250.000 es un tipo calificado, y de más de 250.000 es un tipo que pareciera que es el hipercalificado, es más que calificado, más que severizado. Pero bueno, el ejemplo simplemente lo pongo sobre la mesa como decir, tendríamos que reflexionar esto. Tendríamos que reflexionar en los delitos de contenido patrimonial, utilizar este tipo de cosas. Cierro con el último proyecto de reforma integral, digamos, este de 2019, que yo creo que no va a salir. No soy ningún adivino maravilloso, porque uno ve que realmente no están dadas las condiciones para su tratamiento, pero en esto, que puede servir para una futura reforma o un nuevo parche del código, se ve que se utilizó una técnica que yo trataría de no reproducir. A mí realmente no me gustó que se mantenga en parte los tipos vinculados a esta materia difuminados, como la ley 26.388, en parte dentro de un título 26 de los delitos informáticos, y en parte dentro de un título 27 de los delitos contra la propiedad intelectual. O todos al 26 y al 27, o no 26 y 27, y seguimos con una reforma difuminada. Porque si no, no se entiende cuál es el criterio sistemático de agrupación. Por ejemplo, ¿por qué dejaron el 15 donde lo dejaron y el 16 lo llevaron al título 26? Más allá del tema sistemático, rescato que, primero, introduce el fraude informático en el 500 con una fórmula que parece reproducir el 8 del Convenio de Budapest. Y en ese sentido parece mejor que el 16 vigente. Por ejemplo, el anteproyecto de 2014 de Zaffaroni reproducía el 16 sin cambios. Esto parece mejor.
se introduce como novedad el hurto informático, que fue bastante discutido, y que es un hurto bastante singular, porque sería un hurto en el que el titular del bien no es realmente desapoderado, porque lo sigue manteniendo, y el que desapodera lo que hace es que se lleva una copia, ¿no? O sea, el dueño no pierde la disponibilidad. Pero bueno, parece una incorporación apropiada si se hiciera. Y trae un tipo específico para el phishing y trae un tipo específico para la suplantación de identidad o spoofing. 491, 492. Así que esta reforma, digamos, estaría proponiendo en el campo de lo patrimonial este tipo de tipicidades que me parece que sería importante contar con ellas. No estoy diciendo que tenemos una plena laguna, pero por lo menos tenemos problemas de subsunción típica que se solucionarían, discusiones que se cerrarían de adoptarse este criterio. Así que, bueno, con esto, digamos, de mi parte termina el monólogo. Si tienen alguna pregunta adicional, con todo gusto tratamos de responderla. A ver, veo que en chat figuran 5 acá. Yo, bueno, me voy a poner en contacto con Víctor y les voy a mandar un PDF del PowerPoint. Sí, acá figuran unos comentarios, a ver si, creo que lo último ¿Cuál es es el una fundamento que pregunta. permite excluir al sujeto pasivo como aquella persona que realiza posiciones en las cuales es realizado por el sujeto activo luego de obtener los datos del primero? Bueno, porque es otra mecánica simplemente, es decir, acá no hay un ardid con un engaño que va a generar la disposición patrimonial, acá hay la manipulación de un sistema que genera una entrega sin que, digamos, la víctima patrimonial tenga intervención, por lo menos en ese tramo. A veces lo que la víctima tiene la intervención es en el tramo de obtención de los datos, ¿no? Esa sería mi respuesta. Muy bien. Bueno, a mí le agradecieron. Bueno, si estamos sin más preguntas, yo daría por cerrada la sesión. Espero que les haya sido útil. Quedo a disposición Doctor, para cualquier... perdón, yo tengo un comentario para hacer, más que nada para avisarles que el viernes vamos a estar subiendo el formulario con el examen. Y ahora yo les voy a enviar por el chat un link que seguramente la mayoría lo recibió, pero por las dudas lo vuelvo a enviar, que es un link donde vamos a estar subiendo y actualizando todas las semanas con el docente que va a dar la clase los miércoles, y el link, por si por alguna eventualidad no llegan a recibir el mail, pueden ingresar a ese formulario y a ese Excel, perdón, y ver el link y poder ingresar a la clase, ¿sí? Eso más que nada, el viernes van a estar recibiendo el examen para que puedan realizarlo. Igual, de todas formas, cualquier duda ya saben que pueden consultarnos por mail. Bueno, y si no tenemos ninguna otra cuestión, doctor, le agradecemos muchísimo por esta clase, fue un placer escucharlo. No sé si alguno tiene otra duda, si no, ya damos por terminado acá. El examen, muy bien. Entonces, solo el primero. Los dejo con su parte administrativa. Les saludo afectuosamente de Mar del Plata. Espero que la próxima vez podamos estar... bueno, no, ustedes son del curso virtual, no son del presencial. Yo sigo extrañando ir hasta Buenos Aires a dar estas clases en la Universidad de Buenos Aires, que es tan bonita, y después aprovechar y hacer un tentempié de recuperación de este esfuerzo, ¿no? Pero sí, bueno, lo hacemos en casa. Ojalá sea pronto. Gracias. Les mando un gran saludo, cuídense, esperemos salir todos bien de esta pandemia, y nada, un afectuoso saludo desde Mar del Plata. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Hasta luego.